Verónica Chen de Lima es ella. Verónica, adelante, por favor. Buenas noches, compañeros. Primero felicitar al compañero John Benavides y al compañero Enrique Bazán por esta buena convocatoria y agradecer a nuestros precandidatos presidenciales por nuestro glorioso partido, porque el APRA nunca muere. Bueno, me gustaría se pueda considerar en sus propuestas la derogatoria de la ley Servir, que en las elecciones presidenciales 2016 el compañero Alan García lo propuso y es más, se colocó una gigantografía en el frontis de la Casa del Pueblo. Así también, como madre de familia, que tengo hijo único, me gustaría tener la seguridad que las clases presenciales de los niños será solo y siempre y cuando se cuente con la vacuna contra el COVID. De lo contrario, no pienso arriesgar la vida de mi menor hijo y se continúe con las clases remotas. En el sector público, muchas personas bajo la modalidad de la ley 276 percibimos un salario menor a una remuneración mínima vital. Por lo tanto, nuestra pensión no llega a ser digna como para poder tener una calidad de vida en los últimos años que pueda uno subsistir. Me gustaría que estos puntos se pueda enfocar más los precandidatos y así yo estoy segura que vamos a lograr llegar a un gobierno y fortalecer el partido aprista. Muchas gracias a todos los compañeros. Gracias, compañera Verónica. La compañera Verónica Chen ha hecho una pregunta interesante. Entonces, respecto a la derogatoria de la ley Servir. El año 2018, la ley Servir, que fue promulgada el año 2008, sirvió o tuvo una modificación. Servir se ha constituido en este momento en la gran oficina de personal de todo el sector público. 1.800.000 trabajadores en el sector público en los 3 niveles de gobierno. ¿Qué dice la ley Servir? Los trabajadores que quieran mejorar su remuneración, que quieran tener una función más expectante porque se ha capacitado, tiene maestría, tiene otras especialidades, puede hacerlo voluntariamente. Los que están en el régimen 276 pueden voluntariamente pasar al régimen Servir, pero dice ahí hay un pero. Pierdes tus años tus años laborados, por decir, tenía 15 años como trabajadora y pasa al sistema Servir de cero. Empieza de cero. Y lo que es más, bueno, va a ganar más, por supuesto que sí, pero cada cierto tiempo va a haber evaluación. Y ya sabemos que con esa evaluación Fujimori echó a mucha gente de la administración pública. Y con los trabajadores que tengo capacitación en distintas instituciones, tienen el temor por esa posibilidad de una evaluación y sean echados. La estabilidad laboral no la deben perder. Y concuerdo con usted, compañera, se debe poner candados a la norma para que sobre texto de la evaluación no se saque a los trabajadores de la administración pública. Punto 1. Punto 2. Hace mucho tiempo estamos, y en el Parlamento se ha discutido en distintos momentos, poder tener un solo régimen laboral en el Estado. Tenemos el régimen privado, la 728, que paga como privado al trabajador. ¿Qué significa como privado? En fiestas patrias tiene un sueldo, recibe en Navidad otro sueldo y por vacaciones recibe su sueldo. Mientras el trabajador que está en el régimen 276 recibe 300 soles por aguinaldo navideño, por fiestas patrias otros 300 soles y por sus 300 soles. Y esos trabajadores, uno del régimen 276 y el otro 728, trabajan frente a frente en la misma institución y en la misma oficina. Hacen la misma función y ganan distinto. Entonces, esa es una perversión creada por Fujimori, que si bien elevó el sueldo a algunos o mejor trato versus los trabajadores de la 276 que la ven pasar, se esfuerzan mucho, pero ahora que tienen la oportunidad de poder mejorar en su remuneración, pasando al régimen Servir, entonces ahí hay cosas que ver. Es voluntario, los que están en el régimen 728 y 276, poder pasar al régimen Servir. Los que están en el régimen CAS, sí es obligatorio su pase al régimen Servir.
Yo creo, compañera, y hago mía su preocupación de que no se pueda alejar o sacar a las personas, a los trabajadores de la administración pública, sobre pretexto de evaluación. El segundo punto, igual que usted, muchas madres de familia, muchos padres de familia no enviarán a los centros educativos a los hijos si determina el sector educación en marzo iniciar las clases. Y dicen, no, porque los niños son asintomáticos. Acá paso la pelota al compañero Abel Salinas. ¿Cómo iniciar un proceso educativo en marzo del próximo año? Las universidades y todos los centros superiores, institutos, universidades, y cuando todavía ni llega la vacuna, no tenemos seguridad de un control, posiblemente hay un rebrote, etcétera, etcétera, etcétera. Compañera, usted y yo, y en esta sala hay varias madres, no enviaremos a nuestros hijos y le diremos al ministro, si está este ministro, saldremos a la calle a decirle, esto es un despropósito y no pongo en riesgo a mis hijos. Con mis hijos no te metas, le diremos. Compañero, y gracias por la oportunidad de comentar las preguntas de los compañeros. Gracias, querida Nidia, y igual me sumo al saludo de Víctor Raúl Tomaya, que acaba de ingresar del Cusco a nuestro Zoom. Bien, compañero Abel Salinas, usted ha sido ministro de Salud. ¿Cómo hacemos? ¿Van nuestros hijos en marzo al colegio? Buena pregunta. Ajá, buena pregunta de la compañera Chen. En realidad hay que ser realistas. Las vacunas todavía están en una fase de investigación, de desarrollo, se han acortado todos los tiempos que se ha podido, pero aún así hay que respetar ciertos procesos de seguridad y por lo tanto no tendremos vacunas disponibles tan fácilmente. Existen varias en camino, muchas diría yo, algunas llegarán a la meta y ciertamente vamos a tener ciertas dificultades programáticas para colocarlas. No vamos a tener un solo tipo de vacuna, vamos a tener diferentes tipos de vacunas, algunas que necesitarán una sola dosis, otras serán de 2 dosis, algunas necesitarán almacenarse a menos 20 grados, otras a menos 70 grados. Hay todo un tema de cómo hacerlo, algunas regiones se podrán poner, otras no. Un mismo paciente no puede recibir 2 vacunas diferentes, tiene que ser la misma. Hay muchos problemas reales, a pesar de que ya salió el Plan Nacional de Vacunación COVID-19, aún son generalidades porque no tenemos las vacunas claras, cuáles vamos a tener. Lo que sí tenemos claro es que ante esa dificultad, una pandemia suele durar 2 o 3 años. Las vacunas pueden acortar un poco el plazo, pero como necesitamos todavía mucho tiempo, estas vacunas van a estar orientadas fundamentalmente, y esto ya tenemos que tenerlo claro todos, fundamentalmente a aplicarlas en los que tienen riesgo de morir si se contagian. Es decir, esta vacuna se va a utilizar primero en 3 fases. La primera, para garantizar la continuidad de los servicios. ¿Qué quiere decir eso? En el personal de salud, en la policía, en los serenazgos, etcétera, que son los que nos dan servicios y que tenemos que garantizar que sean continuos. Esos son como 1.2 millones de personas. Luego tenemos el grupo de vulnerables, que son el adulto mayor, los diabéticos, hipertensos, obesos, etcétera. Esos son como 6.3 millones de personas identificadas en el Perú. Digamos, al cálculo, es la estimación, pero tampoco los tenemos registrados y no va a ser fácil encontrarlos. Pero ese grupo, si se contagia, tiene muchísimo más riesgo de morir, de perder la vida. Por lo tanto, se va a priorizar la vacuna en ellos. Hay otro grupo que no están en este grupo de riesgo, que precisamente son los niños, los más jóvenes, etcétera, se van a vacunar después y son aproximadamente 15 millones de personas. Entonces, lamentablemente no hay vacunas para niños en este momento. Todas las vacunas son para niños mayores de 18 años. Tenemos una que se está iniciando el estudio de 12 a 18 años, de manera que los niños no van a estar en posibilidades de ser vacunados, por lo menos en este primer año, porque no va a haber la vacuna. Y segundo, porque
no representan, y muchos peruanos no representan el grupo de riesgo de morir. No se va a vacunar no solamente para que no se contagien, sino que se tiene que privilegiar, porque hay escasez de vacunas, a quien tiene riesgo de morir, de perder la vida. En cuanto a las clases, por lo tanto, yo creo que van a tener que ser mixtas, presenciales y virtuales, presenciales solamente y únicamente y estrictamente en donde se pueda garantizar el aforo controlado, sobre todo en los niños más grandes. En los más pequeños es sumamente difícil mantenerlos alejados. Esto podrá utilizarse tal vez en etapas escolares de más grandes o en institutos o universidades, extendiendo los horarios, manteniendo el aforo. Y la otra parte de clases tendrán que ser virtuales. Esa es la realidad y eso es lo que tendría que decir claramente el gobierno para no crear falsas expectativas. Porque muchas personas están pensando, ya llega la vacuna y ya resolvió el problema. No, no va a ser así, tenemos para tiempo.